y que traiga fruto a nuestra vida diaria, Señor. Gracias, Señor. Le pido que abra mi corazón para que yo pueda predicar fielmente su palabra, que abra, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos que están aquí y de los que van a ser, de los que van a ver, Señor, esta predicación. Ayúdenos a todos porque todos, Señor, somos totalmente dependientes de usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Colosenses 3. Esta predicación, hermanos, la he titulado con dos títulos. El primero es la respuesta del creyente, pero la respuesta ¿a qué? Eso lo vamos a ver a lo largo de esta predicación. El segundo título, si a usted le gusta anotar los títulos y los versículos, es el camino hacia la madurez del cristiano. Y en esta noche quisiera comenzar diciéndoles que vamos a meditar en este pasaje de las Escrituras de la carta de los Colosenses y que así como la palabra muchas veces la palabra de Dios nos trae ánimo y nos trae muchas veces, la mayoría de las veces, la fortaleza que nuestro corazón necesita. Como cristianos, hermanos, tanto el recién convertido como aquel que tiene 50 años en la fe, ha pecado, aún después de ser salvo. Usted ha pecado, aún después de que ha sido salvado, ha pecado. Y algunas veces es porque no sabemos qué es lo que la palabra de Dios dice que es pecado. A otras veces es más bien una excusa. Sabemos lo que es pecado, pero aún así pecamos. En esta predicación vamos a ver un poco a profundidad qué es lo que dice la palabra acerca de esto. Muchas veces es una falta de madurez en nuestras vidas, hermanos. El hecho que sabiendo hacer lo bueno, no lo hagamos el pecado precisamente. Hoy la palabra de Dios, hermanos, nos va a confrontar a crecer en madurez como cristianos, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El mayor propósito del cristiano, glorificar a Dios. Así que si me acompaña nuevamente a su Biblia, Colosenses 3, dice así: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En este pasaje, hermanos, ¿qué es lo que el apóstol Pablo le llamó a su audiencia original? El apóstol Pablo llamó a los creyentes de Colosas a vivir bajo un entendimiento correcto de su nueva naturaleza. Este pasaje hoy en día a nosotros, ¿qué nos dice? Veremos, hermanos, dos exhortaciones que la Biblia nos hace a nuestra vida diaria, nuestra vida como hijos de Dios y cómo podemos vivir ante estas. Si usted anota, hermanos, les sugiero que anote esto. Punto número 1, buscar las cosas de arriba. Es la primera exhortación que nos hace la Biblia en esta parte de Colosenses. Buscar las cosas de arriba. Y número 2, poner la mira en las cosas de arriba. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Y lo vamos a ver a lo largo de esta predicación. Así que para comenzar, hermanos, tenemos que tener un poco de contexto histórico de qué es lo que estaba pasando, de qué es lo que Pablo le está escribiendo y a quién le está escribiendo. Tenemos que recordar un poco, hermanos, que la iglesia de los colosenses, en la ciudad de Colosas, válgame la redundancia, no fue fundada por Pablo, sino por un colaborador suyo llamado Epafras. Epafras fue quien fundó la iglesia de los colosenses. Históricamente, hermanos, esta ciudad era una ruta, por así decirlo, comercial muy grande. Y también eso ocasionaba en un sentido que fuera una ciudad fuertemente influenciada. ¿Por qué? Pues por gente de toda Europa, de toda Asia que venía a comerciar. Y esto a su vez, ¿qué ocasionaba? Usualmente cuando estamos en contacto con muchas personas de otros lugares que son incrédulos, ¿qué va a pasar, hermanos? Nos vamos a llenar de esas creencias, de esa cultura que ellos tienen. Y es lo que seguramente pasaba en la ciudad de Colosas. Estaban muy influidos por los dioses griegos y por los dioses romanos y por, por las idolatrías de estos pueblos. Y aunado a todo esto, hermano, estaba el hecho de que en la ciudad de Colosas había judíos y eran muy legalistas muchos de ellos. También había muchos falsos maestros que a los creyentes cristianos les imponían esos legalismos. Durante esta carta, hermanos, el apóstol Pablo quiere aclarar todos estos puntos. Quiere dejar bien en claro quién es Cristo, la doctrina que el Señor Jesucristo vino a traer. También por esto podemos ver cómo en el capítulo 1 Pablo hace una gran recapitulación de la naturaleza del Hijo y posteriormente cómo los colosenses han sido librados de cualquier cargo de la ley.
ya no son esclavos de la ley y ya no están sujetos a la ley ni a las obras de la ley, sino ahora son libres en Cristo. Cristo cumplió la ley perfecta y ellos no necesitan hacer ya más nada para ganarse la salvación. En el capítulo 2 del libro de los Colosenses, Pablo empieza a advertir y confrontar a su audiencia, a los colosenses, acerca de los mandamientos de hombres, tanto los mandamientos de los ídolos griegos y de los ídolos romanos, como también de los legalismos de los judíos, que algunos de esos judíos falsos maestros, habían impuesto en los creyentes de Colosas. Y aquí lo tenemos precisamente en el capítulo 16, que es lo que vamos a ver. Estos legalismos de estos judíos mostraban y apuntaban a Cristo como alguien insuficiente para salvar. Le pido que me acompañe a Colosenses 2, 8 al 14, tantito atrás del capítulo en el que está. Colosenses 2, 8 al 14. Amén. Dice así, recordemos, hermanos, bueno, eso no dice. Recordemos que Pablo les está diciendo sobre los falsos maestros y sobre estos legalismos judíos que ellos ya no tenían que seguir. Y ahora sí dice así el versículo. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en una cruz, y habiendo despojado a los poderosos y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Y qué dice el 16, hermanos? Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Amén. Asimismo, hermanos, también estos legalismos, así como apuntaban a Cristo como alguien insuficiente para salvar, también apuntaban a Cristo como alguien que no nos ofrecía satisfacción alguna. Y sabemos que eso es incorrecto, porque el estar en Cristo ciertamente nos ofrece satisfacción. Estos falsos maestros, hermanos, enseñaban una doctrina ascética. ¿Y qué es una doctrina ascética? Esta doctrina consiste en abstenerse de cualquier placer terrenal, de abstenerse, y precisamente son obras humanas, porque te estás absteniendo por tus propias fuerzas. Esta doctrina ascética, abraza la reclusión, abraza el apartarse de los demás, abraza el ayuno para mortificar, no para mortificar la carne, pero sino para hacerse más santo, entre comillas. Esta doctrina ascética, ¿qué más hace? Intenta ganarse la salvación por medio de obras humanas. Esta doctrina ascética se recluye de las personas, busca la soledad. Es lo que precisamente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está confrontándoles a los colosenses en la carta, en esta parte de la carta. Que precisamente, si me acompaña el versículo 20 del capítulo 2, dice así, unos versículos adelante. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, y esta parte es las normas del mundo, estas normas de este mundo que muchos de estos judíos legalistas les estaban imponiendo. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de quiénes? ¿De Dios? No, de los hombres precisamente. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. Pero ¿qué, hermanos? Carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Y ahora sí, llegamos a nuestro capítulo, el capítulo que vamos a estudiar hoy más a profundidad. Note cómo el encabezado se titula La meta del cristiano, en algunas Biblias, no en todas. ¿Por qué? Porque precisamente es este recorrido que como cristianos nosotros tenemos que hacer, y qué es lo que estamos llamados a hacer, hermanos, como cristianos. Si nuestra meta es crecer espiritualmente, si nuestra meta es crecer a la altura del varón perfecto, si nuestra meta es crecer a la altura de Cristo, hermanos, la respuesta no está en obras ascéticas. Si nuestra meta es querer parecernos cada vez más a Cristo, no vamos a lograrlo con estas obras de reclusión, con estas obras de apartarnos de los demás. Y seguramente se pregunte, ¿qué tiene que ver esto con nuestro versículo? Pues nuevamente, si me acompaña a leerlo, en Colosenses 3. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo.
El buscar las cosas de arriba, hermanos, el poner la mirada en las cosas de arriba, no se traduce en apartarse de todo y de todos. No es, bueno, pues entonces ya no me junto con las personas de mi trabajo. Bueno, entonces ya no me junto con las personas de la escuela. Bueno, entonces ya no me junto con mis vecinos. No. El buscar las cosas de arriba no significa eso. No significa apartarse. No significa hacer obras ascéticas y recluirse. El buscar las cosas de arriba se traduce precisamente en qué. Más adelante lo vamos a ver. Pero algo también muy importante, hermanos, que quiero recalcar es de que el buscar las cosas de arriba no es buscar algo místico. No es como querer entrar en un trance para con Dios. No es estar pensando en el paraíso y en los ángeles 24/7. No, eso no es buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba se traduce en cada día vivir como Cristo vive. A nuestra manera humana, no, claro, como dice la palabra. Y como mencioné antes en el versículo 10, en el versículo 20, que dice, no es necesario que lo busque, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, y ahora el capítulo 3 hace un contraste. Sí, les pone, si ustedes han muerto a los principios de este mundo, pero ahora ¿qué? Exactamente. Si ustedes pues han resucitado con Cristo. Pablo hace ese contraste entre nuestra vida pasada y nuestra nueva vida que tenemos en Cristo. Si habéis pues resucitado con Cristo, y de entrada, hermanos, aquí en este pedacito de versículo rescatamos dos cosas muy importantes. Número uno, Pablo hace una declaración general de qué personas. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, de los que han resucitado con Cristo, válgame la redundancia, de los creyentes. Aquí Pablo está hablando de los creyentes. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, lo que a continuación dirá, hermanos, es una confrontación para quienes, para creyentes. Por lo tanto, para quienes, para nosotros. Lo que va a venir a continuación y que va a decir Pablo es una confrontación para usted y para mí, si se considera salva. Número dos, que es la otra cosa que rescatamos de este pedazo de versículo. Las siguientes instrucciones, por así decirlo, esa confrontación que Pablo va a decir, son a raíz de que Cristo nos ha salvado. Por eso dice, si habéis pues, no son primero las obras, hermanos. No es primero buscar y pensar en las cosas de arriba, sino primero Cristo viene y Cristo nos rescata y ya ahora sí podemos pensar en las cosas de arriba. Una persona incrédula no puede pensar en las cosas de arriba por sí misma, porque ya vimos que pensar en las cosas de arriba no es pensar en el cielo, no es pensar en el paraíso, que es bueno. Algún día anhelamos estar ahí en el cielo, en el paraíso, y nos da a veces curiosidad de cómo será. No es pecado, pero el buscar las cosas de arriba no solamente es eso, no solamente es el cielo, qué bonito va a ser. No, por eso los incrédulos no pueden buscar las cosas de arriba si no han sido salvados y transformados primero por Cristo. Hermanos, el cristiano es una nueva criatura y parece que eso lo sabemos de cajón todos, ¿no? Pero es una verdad muy firme y muy sólida la cual nosotros tenemos que afianzarnos. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más, mas vive Cristo en mí. Cuando alguien deposita su fe en Cristo, hermanos, adquiere una nueva identidad. Esta identidad está definida por qué o por quién. Por Cristo, por Dios. Y es pues así, hermanos, que la siguiente parte del versículo ahora sí declara y muestra nuestra primera exhortación, que dijimos, punto número 1, buscar las cosas de arriba. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Y nuevamente es importante, hermanos, y vital tener esto en mente. Buscar las cosas de arriba no es la interpretación de algo místico, de buscar un encuentro celestial, tal como el apóstol los exhorta y los confronta. Y precisamente quiero que me acompañen nuevamente, Colosenses 2:18. Quiero hacer hincapié en esto, hermanos, porque Pablo aquí mismo lo está haciendo, él es el que está haciendo este hincapié. Colosenses 2:18, unos versículos atrás. Como ya sabemos, los números de los capítulos son cosas agregadas. Todo es una carta que tiene un mismo sentido. Dice el versículo 18. Todos estamos ahí. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en qué, hermanos, en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal. Y dice el 19, pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios.
Los colosenses estaban siendo llevados por estas doctrinas, donde lo más espiritual, entre comillas, era que una adoración errada, y aparte de errada, herética. Tal vez, hermanos, hoy en día a usted le parezca obvio que eso es falso y diga, pues es obvio que adorar ángeles está mal, ¿no? Pero muchas veces nosotros también caemos en esos pecados de creer que estamos pensando en las cosas de arriba cuando realmente no estamos pensando en las cosas de arriba. Vamos a verlo un poco más adelante. Al estudiar este pasaje, hermanos, yo leía una nota en la Biblia y que decía lo siguiente, y cito la nota. Dios solo acepta la adoración ofrecida según su voluntad revelada en la Escritura, no con los ejercicios religiosos realizados bajo el dictamen de un presuntuoso capricho humano. ¿Qué significa todo esto? Solamente podemos adorar a Dios como Dios lo pide. No podemos adorar a Dios como nosotros creamos conveniente, como a nosotros nos guste. Por eso está la Biblia, para que nosotros seamos instruidos en cómo debemos adorar a Dios. Buscar las cosas de arriba, hermanos. Tampoco es esta idea de estar pensando en el paraíso todo el día, lo que les comentaba hace un momento. Cristo es el que define, la Biblia es la que define qué es buscar las cosas de arriba. ¿Y qué es? Una vida centrada en Cristo. Una vida que se parezca a Cristo cada vez más. Si me acompaña, hermanos, ahí a Mateo 6:33. Mateo 6:33. También es un versículo que ya se sabe de cajón. Todos estamos ahí, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta palabra buscad, hermanos, tanto en Mateo como en Colosenses, tienen este significado de búsqueda continua, de una búsqueda constante. No solamente algo de una vez y ya, sino algo que tiene que ser todos los días. Un uso, hermanos, de esta palabra buscad era para referirse a esforzarse mucho por algo. Y precisamente es la idea que el apóstol Pablo nos trata de decir, inspirado por el Espíritu Santo, claro, en la carta de los Colosenses. Buscar las cosas de arriba, esforzarnos por las cosas de arriba. No que sea salvación por obras, sino esforzarnos por las cosas de arriba a raíz de que Cristo ya nos salvó. Pero pueden surgir varias preguntas a raíz de esto, hermanos. Yo lo sé, porque también son las mismas preguntas que yo me hice cuando estaba haciendo este estudio. La pregunta número 1, si gusta anotarlo. ¿Cuáles son entonces estas cosas de arriba que tenemos que esforzarnos por vivir como cristianos? Porque ya vimos que tenemos que buscar las cosas de arriba, que esforzarnos por las cosas de arriba. Pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son estas cosas de arriba que tenemos que buscar y que tenemos que esforzarnos por vivir? La pregunta número 1. La pregunta número 2. ¿Cómo podemos cómo podemos esforzarnos para hacer estas cosas? ¿Cómo podemos buscar estas cosas? Para responder la primera pregunta, ¿cuáles son entonces estas cosas de arriba que tenemos que esforzarnos por vivir? Hay que tener algo muy en claro. Hermanos, lo que busca el cristiano es igual que lo que busca el incrédulo. No. Lo que desea el cristiano es lo mismo que lo que desea un incrédulo. No, no es lo mismo. Lo que desea el cristiano y lo que desea el incrédulo son totalmente opuestos. Están en extremos opuestos. Si vemos a nuestro alrededor, hermanos, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, con la familia, nos daremos cuenta que la mirada de este mundo, ¿en qué está? Y está en sí mismo. La mirada de este mundo es una mirada arrogante que solamente piensa en sí mismo. Es una mirada orgullosa. El incrédulo solamente piensa en qué? En sí mismo. Y no porque nosotros seamos mejores por ellos por nuestras propias obras, lo vamos a ver también más adelante, sino porque ya hemos sido rescatados por alguien. Ahora, lo que el incrédulo busca, hermanos, y lo que en el pasado nosotros también buscábamos, porque cada uno de los que estamos aquí, en el pasado también buscábamos lo que el incrédulo busca, que es, no es lo que como cristianos estamos llamados a buscar, y lo que usted y yo bien sabemos que tenemos que buscar, porque usted conoce la palabra y sabe la Biblia y sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que la Biblia le llama malo. Hermanos, lo que dice la palabra en Santiago 4:17, no es necesario que lo busque, si quiere anote la cita. Santiago 4:17. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, exactamente.
Y aquí quiero hacer un muy pequeño espacio para mencionar esta parte del incrédulo que hace buenas obras, entre comillas. Porque muchas veces pensamos que alguien que ayuda a cruzar a un anciano en la calle es alguien que hace una buena obra, o un empresario que dona a la caridad es una buena obra, o muchas veces el narcotráfico que da empleos son buenas obras. No, hermanos. Las buenas obras, ¿quién las define? No las definimos nosotros, las define Dios. Dios dice qué es pecado y qué no es pecado. Si Dios a lo que llama pecado, le es pecado. Si Dios no llama a algo pecado, no es pecado. Un ejemplo, hermanos, donde podemos encontrar las cosas de arriba, está en la carta a los Gálatas. Acompáñenme, por favor, ahí sí. Gálatas 5:22. Igual otro versículo que usted seguramente conoce de memoria. Gálatas 5:22. ¿Qué son las cosas de arriba, hermanos? ¿Cómo podemos? Es la pregunta del inicio, la repito en lo que usted busca. ¿Cuáles son entonces estas cosas de arriba que tenemos que esforzarnos por vivir como cristianos? Dice Gálatas 5:22 al 24. ¿Ya están todos ahí? Dice así la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y recordamos que les decía Pablo al principio de la carta a los Colosenses y en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que ellos ya no eran esclavos de la ley. Versículo 24 de Gálatas. Pues los que son de Cristo Jesús, ¿qué, hermanos? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y volvemos a lo mismo. Esta es una perfecta analogía de lo que Pablo les está diciendo en Colosenses. Ellos ya se murieron a su antiguo yo, pero ahora y han sido crucificados, aquí como el mismo apóstol Pablo dice, han crucificado sus pasiones y deseos. ¿Pero qué? Pero han resucitado. ¿Han resucitado para qué? Para buscar para buscar las cosas de arriba. Justamente nos dice aquí Pablo, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y hermanos, no olvidemos esto. Para el cristiano, Jesús cumplió la ley y deshizo el dominio del pecado por completo. La Biblia de Estudio de la Reforma hace un comentario que voy a citar. Por fe, los que son de Cristo reconocen la realidad de su unión con Cristo. ¿Usted es cristiana? Sí. Y reconoce esa unión que ha tenido con Cristo. Amén. Sigue la cita. Y por esto también han sido resucitados a una nueva vida en el Espíritu de Cristo. Y por lo tanto, andan en el Espíritu. Somos nuevas criaturas, hermanos. Y entonces tenemos que vivir como qué? Como nuevas criaturas. Volviendo a la primera pregunta del punto número 1, dice, ¿cuáles son estas cosas de arriba que tenemos que buscar? Las cuales tenemos que esforzarnos por hacer cada día para parecernos a Cristo. Esa es la pregunta. Y aquí lo tenemos, hermanos. Hay que hacer, hermanos, un pequeño examen interno de nuestras vidas y preguntarnos, ¿buscamos amar como Cristo amaba? ¿Buscamos ser mansos como Cristo lo fue? Al atravesar circunstancias adversas, hermanos, nos esforzamos por ser pacientes o a la primera comenzamos a enojarnos, a echar culpas a las demás personas, a culpar incluso a Dios. Cuando alguien en la calle o una persona al azar X nos ofende, o en el trabajo, o en la propia familia incluso, nos esforzamos, hermanos, por tener dominio propio o pagamos mal por mal. Todas esas preguntas, hermanos, hay que hacérnoslas para hacer este examen interno de si realmente estamos buscando las cosas de arriba. Porque puede que usted diga, yo busco las cosas de arriba, yo pienso en el cielo, yo pienso en Dios y pienso en las cosas buenas, que ciertamente es algo que la Biblia nos llama, pensar en Dios, pensar en las cosas de Dios, pero no solamente quedarnos ahí en lo intelectual, sino realmente que nuestra vida diaria, ver y examinarnos, tanto usted como yo, como todos, si demostramos tener un carácter cada vez más parecido a Cristo. Es un poco difícil, bastante difícil. Y aquí entra la segunda pregunta, que complementa la primera. Nosotros, ¿cómo podemos vivir como Cristo? ¿Cómo buscamos estas cosas de arriba? ¿Cómo nos esforzamos por hacer esas cosas que ya acabamos de leer? Y aquí me gustaría cambiarle un poco a la pregunta, hermanos.
¿Podemos esforzarnos por vivir como Cristo? Recordamos, hermanos, hace unos martes la predicación de un pastor que vino a predicar, Diego Larios, y nos remontamos a cuando él estaba mencionando de aquel pasaje de los evangelios, cuando un grupo de fariseos y de saduceos y escribas se acercaron a Jesús a preguntarle sobre qué, sobre los impuestos y la resurrección y sobre el mandamiento supremo. Y al preguntarle a Cristo, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Qué dijo Cristo, hermanos? Amar, exactamente. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice después? No hay mandamiento mayor a estos. Pregunto, hermanos, nuevamente, ¿podemos esforzarnos para amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? ¿Y podemos esforzarnos para amar al prójimo como a nosotros mismos? No, no podemos lograr eso en base a nuestros esfuerzos. No podemos esforzarnos para amar a Dios con todo el corazón y con toda la mente y con toda el alma y con todas las fuerzas. No podemos buscar las cosas de arriba solo con nuestros esfuerzos, hermanos. Y eso tiene que quedarnos muy, muy claro. No podemos esforzarnos por ser como Cristo, por nuestras propias manos. Y ahora surge otra pregunta. Entonces, ¿ahora qué? Si no podemos hacer eso, entonces, ¿ahora qué? Y ahora aquí viene la parte gloriosa, hermanos, y preciosa que al principio les decía que la Biblia, así como nos confronta, también nos anima y nos da aliento. Regrese conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, hermanos, Colosenses 3:1. ¿Qué dice? Colosenses 3. Recuerde, estamos en esta situación en la que no podemos esforzarnos por nuestras propias fuerzas para buscar las cosas de arriba. Ahora, ¿qué procede? Ya estamos todos ahí. Dice así la palabra de Dios. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Pero ¿qué dice después? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Podemos esforzarnos para hacer todo lo que acabamos de ver? No. ¿Pero qué? Cristo sí pudo. Cristo sí pudo hacerlo. Cristo es la confianza que el creyente tiene. Cristo es lo que diferencia a alguien que busca las cosas terrenales y a alguien que busca las cosas de arriba. Esa es la diferencia, hermanos. Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por quienes, por nosotros, por usted y por mí, por sus hijos. Su vida, su muerte y su resurrección, tal cual han sido puestas ¿a qué? A nuestro nombre. Han sido imputadas a nuestras vidas. Ya vimos al principio, hermanos, de esta enseñanza cómo Pablo les declara a los colosenses y a los gálatas que han sido crucificados juntamente con Cristo y cómo posteriormente dice que si habéis resucitado con Cristo, ¿pero por qué, hermanos? Porque también tenemos su vida santa. No solamente Cristo nos dejó una deuda saldada, sino que, como hemos visto muchas veces en predicaciones, tenemos ahora un saldo a favor. Por gracia sois salvos. Y hermanos, estoy citando mucho a otros hermanos, pero esto es importante que lo tengamos en mente. Cito nuevamente a nuestro hermano Diego Larios. Cito, ¿cómo podemos vivir en Cristo? Esforzándonos en la gracia. ¿Y esto qué es? Esforzarnos en la gracia es creer en la gracia que produce en mí un cambio. Creer en mí, hermanos, no, sino creer en Cristo. Creer en la obra que Él ya ha hecho por mí. Y aparte, no solamente creer, sino someterme a la palabra. Esforzarme en buscar, en hacer prácticas, esforzarme en hacer las cosas de arriba. Pero ahora sí, ya no por mis obras, ahora sí, ya no por mis propias manos y por mis propias fuerzas, sino gracias a Cristo. Si usted se esfuerza, hermanos, y si usted medita en las Escrituras y si usted busca las cosas de arriba y cada vez parecerse más a Cristo por sus propias fuerzas, no va a lograr nada. Pero eso no quiere decir que no tengamos que ser diligentes y esforzarnos y hacer lo que la palabra nos manda hacer, porque ahora sí podemos hacerlo porque Cristo ha muerto a nuestro favor. Punto número 2, hermanos, ¿recuerda cuál es? Poned la mira en las cosas de arriba. El punto número 1 fue buscar las cosas de arriba. Punto número 2, poner la mira en las cosas de arriba. Parecen lo mismo, no son lo mismo. Después, hermanos, de esta primera exhortación que nos hace la Escritura de buscar las cosas de arriba, viene esto. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Y esta frase, hermanos, poner la mira, se traduce como pensar. Entonces, si le cambiamos, sería pensar en las cosas de arriba. Para poder buscar las cosas de arriba, tenemos que pensar en estas cosas constantemente. Y como decía hace un momento, el incrédulo no busca, ni desea, ni piensa las mismas cosas que el cristiano. Así como el incrédulo no quiere no busca que su vida constantemente sea parecida a Cristo, tampoco está pensando constantemente en Cristo, ni está pensando constantemente en cómo su vida va a ser más parecida a Cristo. Voy a citar Romanos 12:2, no es necesario que lo busque, si gusta anótelo. Romanos 12:2. Lo expresa de una manera bastante perfecta y bastante exacta para nuestro pasaje. Y no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Como nuevas criaturas, hermanos, que somos, ya no pensamos lo mismo que pensábamos cuando éramos incrédulos. Así como ya no buscamos ni deseamos lo mismo, tampoco pensamos lo mismo. ¿Qué es lo que pensábamos antes? ¿Qué es lo que usted pensaba antes, hermanos? Es momento de que hagamos un examen interno y veamos si realmente nuestra manera de pensar ha cambiado de cuando éramos incrédulos a actualmente. El pensar en las cosas de arriba, hermanos, el pensar en las cosas de arriba, ¿qué significa? Significa que nuestras ambiciones, que nuestras metas, que nuestros intereses, que nuestros gustos, que nuestros anhelos, que nuestros deseos y etcétera, están en concordancia con lo que la palabra dice o con lo que precisamente Dios dice en su palabra. El Espíritu Santo ha inspirado en su palabra y nos dice. Eso es pensar en las cosas de arriba. Que toda esta gama de cosas, nuestras metas, nuestros propósitos, estén encaminados con lo que la palabra dice. Hermanos, si hemos resucitado con Cristo y Él nos ha hecho nuevas criaturas, no podemos pensar igual que antes. Y lo que acabo de decir, lo que nos acaba de decir Dios. Así como es gracias a su obra redentora que podemos buscar que podemos buscar las cosas de arriba, porque ya pusimos en claro que el buscar las cosas de arriba no son algo que el incrédulo puede hacer. Cristo viene y rescata nuestras vidas y entonces podemos buscar las cosas de arriba. Igual lo mismo con pensar las cosas de arriba. Cristo primero tiene que venir y salvarnos para que nosotros podamos tener una renovación de nuestra mente. Efesios 4:21-24 dice así, si me acompaña, por favor. Efesios 4:21. Recordamos, hermanos, que es gracias a la obra redentora que podemos buscar las cosas de arriba. Y no lo digo yo, lo está diciendo la palabra. Efesios 4:21 dice, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean, ¿qué, hermanos? Renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Una vez que Cristo nos ha traído de muerte a vida, hermanos, podemos hacer esto. Podemos pensar en las cosas de arriba, en lo que proviene de arriba. Pero hermanos, ¿cómo vamos a pensar en las cosas de arriba si solo nos llenamos de cosas de este mundo? Hace unos momentos dije que el pensar refleja nuestras metas, nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestros planes a futuro, nuestros propósitos, etcétera, y que eso esté acorde a la palabra. Y la pregunta hoy en día para cada uno de nosotros, tanto para ustedes como para mí, es, ¿cuáles son nuestras metas, hermano? ¿Está Dios incluido en nuestros planes a futuro? ¿Cómo glorifica a Dios lo que estamos deseando hoy? Para aquellos creyentes que están en un noviazgo, sus intenciones son acordes a la voluntad de Dios, o para todos, hermanos, no solamente para los jóvenes. Hay algo en nuestra mente que ocupe un lugar más grande que el que Dios merece. Y una última pregunta. Cada que usted, hermano, que usted y yo tomamos una decisión, pensamos y cada vez que tomamos una decisión y estamos en una encrucijada difícil, ¿pensamos en lo que Dios dice acerca de esa decisión
¿O buscamos a ver si Dios está presente en la mejor opción que glorifique mejor a Dios? Y cierro con esto, hermanos. Un pastor una vez dijo una frase acerca de esto y quisiera citarla. Tú piensas en lo que amas y buscas lo que piensas. Y si quiere que le quede aún más claro, hermanos, me gustaría que me acompañe a Filipenses 4:8 para terminar. Leo la versión Reina Valera 60 que dice así. Ya estamos todos ahí, hermanos. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por eso hace un momento dije que, o sea, no es malo que nosotros estemos pensando en las cosas de Dios. La Biblia nos está mandando aquí, es un mandato del Dios en Filipenses 4:8. Pero el buscar las cosas de arriba no solamente se tiene que quedar, hermanos, en algo intelectual, de solamente pensar en, sí, Gálatas dice que los frutos del Espíritu son amor, paz, paciencia y la lista continúa. No solamente se tiene que quedar ahí, sino que nuestra vida realmente refleje que esos son nuestros frutos, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad. Hermanos, tenemos que esforzarnos porque ya podemos esforzarnos, porque Cristo nos ha dado ese privilegio y esa libertad para hacer su voluntad, como dice la carta de Pedro. No somos libres para pecar, sino somos libres para hacer la voluntad de Dios. Podemos en esta noche, hermanos, cuestionarnos, pensar si realmente estamos buscando las cosas de arriba y si realmente estamos pensando en las cosas de arriba. Amén. Acompáñenme a hacer una oración, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias le damos porque usted es bueno, Dios, porque para siempre su misericordia, Señor, y su gracia se ha mostrado para nuestras vidas. Lo que no merecemos, Padre Celestial, Cristo lo ha tomado, Señor. Lo que merecemos, Cristo lo ha tomado, Señor. Y lo que no merecemos, usted nos lo ha dado, Padre. Ayúdenos, porque sabemos y reconocemos en esta noche que hemos pecado contra usted, porque reconocemos que no pensamos en las cosas de arriba y realmente lo que hay en nuestros corazones muchas veces es orgullo y es jactancia, Señor, y es arrogancia de querer tener un lugar de altura, Señor, de querer tener la gloria, Dios. Reconocemos en esta noche que eso es pecado, Dios, porque usted lo ha llamado pecado en su palabra. Ayúdenos, Padre Celestial, porque sabemos, Padre, usted nos ha permitido ver y nos ha dado el privilegio, Señor, de tener la revelación especial, de saber y conocer su palabra, de saber que usted, Señor, aborrece el pecado y donde usted habita, no habita el pecador, Señor. Sabemos, Señor, en esta noche que son todas aquellas cosas que usted ha llamado pecado. Y aún así muchas veces, Señor, seguimos pecando, Dios, y seguimos revolcándonos en ese lodo, Padre Celestial. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Por favor, ayúdenos, porque reconocemos que hemos pecado, porque reconocemos, Señor, que en nuestro corazón muchas veces hay maldad, Dios. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor, a realmente glorificar su nombre como usted merece, Señor. Ayúdenos, Señor, a poder vivir vidas santas, vidas que se parezcan cada vez más a Cristo, cada vez más a su Hijo, Padre Celestial. Ayúdenos, Señor, a que en cualquier lugar, Señor, ya sea en el trabajo, Señor, o ya sea en la escuela o con nuestra familia o con nuestros vecinos, podamos reflejar a Cristo y el carácter de Cristo, Dios. Que no paguemos mal por mal, Señor, sino que nos humillemos, Dios. Que como Cristo dijo, Señor, nosotros pongamos la otra mejilla y sea, Padre Celestial, una actitud arraigada en nuestros corazones, Dios. Perdónenos, Señor. Perdone nuestra hipocresía. Perdone nuestra maldad, Señor. Gracias le damos porque usted es bueno y porque usted es fiel, Señor. Porque aunque nosotros somos infieles, Padre, usted ha mantenido su misericordia, Señor. Usted, Señor, se ha seguido manteniendo fiel, Dios, porque usted no es como nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque usted no es como nosotros, porque usted es un Dios santo, un Dios bueno, Señor, y asimismo un Dios justo, Padre Celestial. Señor, perdónenos. Reconocemos, Señor, que por nuestras propias fuerzas no podemos, Señor, esforzarnos, pero sabemos que alguien ya nos ha pagado, Señor, que ya ha pagado el precio y que ha puesto el saldo a nuestro favor.
Ayúdenos, Señor, a realmente humillarnos, Padre Celestial, y derramar nuestro corazón, Señor, nuestro corazón que a veces es duro. Ayúdenos, Señor, a humillarnos, Señor, y a caer de rodillas ante usted, Señor, y reconocer que tenemos ahora entrada ante el trono de gracia, ante el trono celestial, no por nosotros ni por nuestras obras de inmundicia, Señor, sino gracias a Cristo, Señor, por su obra, su vida santa, su sacrificio, su crucifixión, Señor, y su ascensión. Ayúdenos, Señor, a no confiar en nuestras obras, Dios. Ayúdenos, Señor, a no pecar deliberadamente, aún sabiendo lo que usted ha llamado pecado, seguir haciendo eso, Dios. Ayúdenos, Señor. Gracias le damos por esta palabra. Gracias le damos, Señor, por lo que usted ha hecho en nuestras vidas, Señor. Y gracias le doy por la vida de cada uno de mis hermanos y la vida de nuestros hermanos, Señor, en sus casas viendo esta predicación. Gracias, Dios. Todo esto, Señor, se lo decimos y se lo agradecemos y se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.